Amigos, me encanta saludarles. Yo soy Yalix Hernández desde Caracas, Venezuela. Esto es Noticias del Venezolano.tv.com.be. De inmediato revisamos los portales web. Sus titulares tenemos por acá El Nacional. Principal nota dice: se reúnen coordinadores de Mercosur en busca de destrabar crisis del bloque. Hablando de la presidencia pro tempore de Venezuela, dice: en julio de 2016 Venezuela debía asumir la presidencia rotativa del grupo, desde donde coordinaría por 6 meses la agenda del Mercosur. Sin embargo, Brasil, Paraguay y Argentina se oponen. Leemos también: Parlamento paraguayo rechaza que Venezuela asuma Mercosur. Otras informaciones: Federación Médica exhortó a la Defensoría a visitar los hospitales en crisis. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, aseguró que hay centros en los que la escasez de los medicamentos es de entre 85% y 95%. Sería interesante que pasearan por allí la Defensoría del Pueblo y algunos representantes del gobierno para constatar de primera mano lo que está ocurriendo en los centros de salud. Dice Defensoría del Pueblo: ha realizado 1.100 inspecciones en hospitales del país. Organizaciones médicas extranjeras exhortaron al gobierno a atender la crisis en salud. ¿Cuál será el balance de la Defensoría? Por otro lado, Ramos Ayub acudió a la Fiscalía para consignar alegatos por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente del Parlamento reiteró que no acatará las decisiones de un organismo que viola la Constitución. Ramos Ayub: consignaremos ante la Fiscalía nuestros argumentos constitucionales ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le anula algunas sesiones de abril y mayo. Encuesta revela 76% de escasez de medicinas en 196 hospitales del país. El diputado José Manuel Olivares y doctor Julio Castro, implicado en el estudio, detallaron que en el sondeo se evidenció 81% de carencia de materiales quirúrgicos. Olivares: 70,97% de los servicios de nutrición en hospitales operan de forma intermitente. UCB y gobierno discutirán propuestas contra inseguridad en la Casa de Estudios. Avanzamos con el Universal. Varias informaciones en esta primera página, en este portal. Ministro Molina: quien cobre más del pasaje estipulado viola la ley. Segundo día de paro en algunos estados, de acuerdo con lo establecido en la Gaceta Oficial número 6221. Hablan de San Antonio de los Altos, sin transporte público por segundo día consecutivo. Vemos por acá: Federación Médica Venezolana dice: Venezuela vive el holocausto de la salud a causa del gobierno. Y vemos allí al diputado Olivares: 90% de salas de emergencia no funcionan en los hospitales venezolanos. Otras informaciones: sucesos, protestan en la calle 14 de El Valle por asesinato de joven de 18 años de edad. CICPC y Fiscalía investigan muerte de funcionaria de Polichacao. Y a la derecha, Guardia Nacional Bolivariana frustra 2 secuestros e incauta 19 armas de fuego en Caracas. Otras notas internacionales: Santos pide a funcionarios colombianos promover sí en plebiscito por la paz. Y al final, a la derecha, casi la mitad de los españoles teme que habrá terceras elecciones seguidas. Avanzamos con Unión Radio. Principal nota relacionada con la Asamblea Nacional: Ramos Ayub denunciará en Fiscalía impagos a la Asamblea Nacional. No están recibiendo los recursos que necesitan. Otras informaciones internacionales: negociación de paz del gobierno y la FARC. Se acerca al acuerdo final. Hablando de Colombia, a la derecha, Bolivia compra sistema de radares por 216 millones de dólares. En cuanto a Francia, 8 de cada 10 franceses no quiere que Sarkozy vuelva al elicio. Vemos a Kerry: asegura que el extremismo no puede derrotarse con represión o miedo. Ahí también observamos economía. Cesta OPEP se ubicó el lunes en $48,4 por barril, entre otras informaciones. Avanzamos con Globovisión, notas relacionadas con ese canal. Dice: Globovisión ha abierto espacios para la participación, lo dice el ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano. Señaló que la actual línea editorial de Globovisión se ajusta a la realidad porque ha logrado darle difusión a diferentes voces. Hablan de la renovación de su concesión. SAAP: trabajadores del sector público no deben ser despedidos por razones políticas, lo dice el defensor del pueblo. Sin embargo, algunas personas están siendo víctimas de la persecución por pensar distinto. Sin embargo, no elevan su voz
para denunciarlos. Los trabajadores de la administración pública no deben ser despedidos por razones políticas, aseveró este martes el defensor del pueblo Tarek William Saab, luego de ser consultado sobre los señalamientos de Jorge Rodríguez y los cargos de libre remoción. Reiteró que la evaluación de cualquier funcionario público debe ser en base a su despacho laboral o su desempeño laboral y aclaró que hasta la fecha no han recibido denuncias referentes a despidos injustificados. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ir a denunciar si es el mismo gobierno quien está allí como garante pues, de los derechos de los trabajadores? De igual manera, emplazó a la administración pública a respetar el derecho al trabajo. Vamos a escuchar sus declaraciones. En el momento la democracia se mide con la participación pacífica y que todos tengan el derecho, repito, a expresar sus opiniones. Si lo va a expresar la Mesa de la Unidad Democrática, también tiene el derecho de expresarlo el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero repito, sin que haya choques, enfrentamientos y que no se repitan escenas como la que pudimos ver en el año 2014. La Defensoría, como yo manifesté, desplegará aproximadamente de 40 a 50 funcionarios del área metropolitana de Caracas para vigilar, para articular con los organizadores, con las autoridades, que las manifestaciones sean pacíficas. En relación a despidos o no en la administración pública, es opinión de la Defensoría del Pueblo que el derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados, de libre remoción o de no libre remoción, en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad. Y allí la evaluación puede recaer sobre alguien que pueda tener o no un carnet político. Si la persona no es eficiente en su trabajo y tiene un carnet político de la oposición o del gobierno, podrá ser sometido a una evaluación. Por su parte, Jorge Rodríguez ha cambiado un poco el discurso, ha llamado a aquellas personas que no están de acuerdo o que llamaron al referendo revocatorio a pronunciarse, a retirarse de sus empleos en las próximas horas. Avanzamos con el impulso. CNE aprobó documento de activación del 20% para el referendo revocatorio. Reportan fallas de ABA CanTV en varias zonas del país. Usuarios de la red social Twitter reportaron durante la mañana del día de hoy fallas en la conexión ABA de CanTV, dejando a varios estados sin servicio de internet. Leemos por acá, Luis Emilio Rondón exhortó al Consejo Nacional Electoral a agilizar el revocatorio. Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, pidió a la directiva del organismo, es decir, a sus compañeras, que dé respuesta inmediata a las solicitudes de la Mesa de la Unidad Democrática con respecto al referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Tenemos el tiempo. Principal información habla de la canasta alimentaria. Dice Sendas, canasta alimentaria se elevó 773% en 12 meses. La cesta de 11 rubros y 58 productos para una familia de 5 miembros pasó de bolívares 41.681,70 en julio de 2015 a bolívares 363.866,73 bolívares en el mismo lapso de 2016. Otras notas, Luis Almagro proclama el final de la democracia en Venezuela. Almagro declaró que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político. El secretario general de la OEA calificó de régimen al gobierno de Nicolás Maduro y a la situación que impera en el país de tiranía. Habló de escasez, de violencia. También se pronunció en referencia a la condena de Leopoldo López. Leemos por acá, y está en la gráfica. Capriles ampliará detalles sobre la toma de Caracas. Pidió a los venezolanos que viven en otros países que también se movilicen este 1 de septiembre. El gobernador de Miranda informó que este martes a partir de las 7:30 de la noche se va a transmitir un especial de su programa radial por las redes sociales Pregunta Capriles. Avanzamos con panorama. Vemos acá principal información. Ministro de Comunicación, los cargos de confianza son de libre nombramiento y remoción. Interlaces, 86% está a favor de renovar la concesión a Globovisión, ya lo decíamos. También leemos por acá, CIADI otorga compensación de $1.200 millones a minera ruso-canadiense Rusoro por expropiación. Ministro Molina, hay gente que compra cauchos en las proveedurías y los revende, no solamente cauchos, diferentes productos de la cesta básica. Pensionados exigen al Ejecutivo aprobación del bono de alimentación. Leemos por acá, asesunan a presunto hermano de exconcejala en el oeste de Maracaibo y fueron descargadas 30.000 toneladas de arroz en Puerto Cabello, un producto que no se ve, que ya no se consigue en los centros de distribución, en los supermercados y abastos.
Avanzamos con Correo del Caroní. Luis Almagro, el gobierno piensa erróneamente que puede quebrar al pueblo venezolano. Ahí vemos en la gráfica a Leopoldo López, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, vuelve a hablarles al pueblo venezolano, al gobierno de Nicolás Maduro a través de una epístola, en esta ocasión dirigida al líder opositor y preso político Leopoldo López. Dice: me he sentido cercano al sufrimiento del pueblo de Venezuela. Expresa en la carta también como un mensaje claro a los miembros del bloque que callan con indolencia frente a la crisis venezolana. No deja pasar su exigencia por el respeto al referendo revocatorio. Otras informaciones: al centro asesinan a un adolescente frente a su mamá. En lo que va del mes han muerto de forma violenta 50 personas, 39 crímenes han sido en San Félix y 11 en Puerto Ordaz. 4 de las víctimas han sido menores de edad. A la derecha, acribillan a joven en Los Clavelinos. El crimen ocurrió la mañana de este lunes en la calle Rosales, en la vía hacia el Pao, detrás de la casa comunal del sector rural. Recibió 10 tiros. Estamos hablando de violencia en nuestro país, una guerra. Y en cuanto a economía, econométrica, control cambiario y de precios y una renta petrolera sin reinversión, condenaron la economía de Venezuela. Las malas políticas del gobierno para recuperar la principal actividad económica de Venezuela conllevaron a que para julio de 2016 la producción cayera. Vemos por acá también a números del Sendas, confirman que el bono de alimentación no alcanzará ni con aumento de septiembre. Muchas personas, lo hemos reiterado, lo hemos dicho en diferentes oportunidades, no están llevando lo que necesitan sus familias a casa. Cuesta muchísimo comprar los productos, mantenerse el día a día. Maduro dice se apoya en proyectos inconclusos en relanzamiento de motor Industrias Básicas, y leemos por allí 4 meses le tomó al mandatario nacional lanzar el motor número 15, llamado Empresas Básicas, desde el diseño de su conformación en abril de 2016. Van lentos esos motores, muy lentos. Avanzamos con el carabobeño. Vemos por acá: comienza reunión del Mercosur en busca de destrabar la crisis del bloque. ¿Qué pasará? Otras notas: mataron a joven para robarle una cadena en Tocuyito. 246 sujetos fueron capturados por la Policía Nacional Bolivariana en todo el país. Interpol Carabobo capturó a narcotraficante con notificación roja. Y secuestradores de Valencia Norte habrían cambiado horario de operar en el país. Cualquier hora es roja. A la derecha, Parlamento paraguayo rechaza que Venezuela asuma presidencia del Mercosur y comienza la reunión, ya lo decíamos, del Mercosur en busca de destrabar la crisis del bloque. Ahí vemos también a Bielma Mora. Transportistas se negaron a firmar acuerdo y levantar el paro. La situación con los transportistas continúa complicada. Se registra paro de transporte en Aragua, Táchira y Miranda. Y Mutlara ratificó su asistencia a la convocatoria del 1 de septiembre, la gran toma de Caracas. A esta hora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con mucho más de noticias. elvenezolano.tv.com.be. Sentimos la noticia. Esto es Noticias elvenezolano.tv.com.be. Sentimos la noticia. Avanzamos con efecto Cocuyo. Mercosur sigue siendo información de primera página. Parlamento de Paraguay rechazó que Venezuela asuma presidencia del Mercosur. Otras notas: en las escuelas públicas el déficit de maestros alcanza hasta 40%. Nada más en la Red Fe y Alegría hay 59 vacantes entre Vargas y Distrito Capital. Y no hablemos del ausentismo en relación al alumnado, que se está por el orden de los 50%. Directorio del CNE deberá dar respuesta sobre el revocatorio hoy, 23 de agosto, aunque las manifestaciones de voluntad del 1% que presentó la Mesa de la Unidad Democrática fueron admitidas como válidas. El CNE aún no determina la respuesta que estamos esperando. También vemos por acá: ministro Reverol se comprometió a presentar plan antisecuestro y extorsión en la parte inferior izquierda. Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Zulia y Lara son los estados con mayor índice de criminalidad, apuntó Reverol. Vemos también allí a Santos. En notas internacionales: gobierno colombiano denunció invasiones en territorio fronterizo con Venezuela. El paso fronterizo fue abierto el pasado 11 de agosto. Muchos venezolanos pretenden quedarse en el país vecino. Somos como la gripe, como la peste, nos están huyendo en diferentes partes del mundo.
Vemos por acá Caraota Digital, también somos noticia de una manera negativa. El medio alemán que habla del colapso del chavismo, el protagonista, Nicolás Maduro. Le devolvieron la vida a esta momia egipcia de casi 2000 años. Interesante video. La Universidad de Melbourne, en Australia, organizó un equipo de científicos con tecnología de punta para reconstruir el rostro de una momia egipcia a partir de su cráneo, que perteneció a la nobleza y vivió cerca de 2000 años. Vamos a ver qué interesante este video para compartir con ustedes. Interesante trabajo. Avanzamos con ProDaVinci, la sentencia de la Sala Constitucional que suspendió 7 sesiones de la Asamblea Nacional por José Ignacio Hernández. Leemos por acá, Comisión del Consejo Nacional Electoral recomienda aprobar solicitud del revocatorio. La Comisión de Participación Política y Financiamiento, COPAFI, del Consejo Nacional Electoral entregó este lunes al directorio del organismo el informe de recomendación de procedencia de la solicitud del referéndum revocatorio de la Mesa de la Unidad Democrática. Otro trabajo, la sentencia de la Sala Constitucional que suspendió 7 sesiones de la Asamblea Nacional. Este trabajo de José Ignacio Hernández está muy interesante. El ping-pong entre la Sala Constitucional y la Asamblea Nacional tiene un nuevo episodio. Esta vez el turno le correspondió a la Sala, quien en sentencia del pasado viernes 19 de agosto de 2016 suspendió cautelosamente las sesiones de la Asamblea Nacional de mayo y junio, al considerar que había violado lo dispuesto entre el Tribunal Supremo de Justicia. Avanzamos con el estímulo. La situación en los hospitales de Venezuela está en el peor momento, en el peor estado que los países en guerra, y vemos esta gráfica que habla por sí sola. Por ejemplo, parece el lugar, no estamos seguros, pero pudiera ser el Domingo Luciani, que presenta una situación totalmente de emergencia a diario. Venezuela paga 191.2 millones de dólares en intereses por bono soberano 2022. Durante el mes de agosto, la República debió erogar un total de 513,9 millones de dólares por 3 papeles de deuda externa. Este martes 23 de agosto, el gobierno debe cancelar 191,2 millones de dólares en intereses por el Venezuela 2022. Con este compromiso de pago, la República erogó en el mes un total de 513,9 millones de dólares. Avanzamos con Aporrea. Principal información, vemos acá lo que sucedido el día de ayer. Presidente Maduro aumenta 50% las becas deportivas a atletas de alto rendimiento. Ojalá que les cumplan a ellos para que puedan lograr sus sueños y se les siga apoyando de una manera efectiva para que sigan brillando en el extranjero y logren, como les decía, su sueño, que es, por ejemplo, brillar en diferentes disciplinas deportivas. Alimentación, apoyo psicológico y de rutinas, de conocimiento de su deporte. Roy Chatterton recomienda al chavismo combatir con más fuerza la corrupción y la incompetencia. Excelente recomendación. Leemos por acá, trabajadores de Polar Planta San Joaquín exigen al patrono garantías salariales y laborales. Otras notas, Francia, 8 de cada 10 franceses no quiere a Sarkozy como presidente. Al medio, Ciadi otorga compensación de 1.200 millones de dólares a minera ruso-canadiense Rusoro por expropiación. Nuevamente, el defensor del pueblo aparece en una gráfica. El derecho al trabajo debe evaluarse en función al compromiso con el país. Ojalá que de verdad sean tomadas en cuenta las recomendaciones del defensor del pueblo, que está defendiendo al pueblo. Y para el 72% de mexicanos, Peña Nieto es el político más corrupto. Al centro fortalecerán planes de seguridad en centros penitenciarios. Vemos a la ministra Varela. Y vemos por acá, ministro Molina, aumento de tarifa tiene que ser sensato, que respete a los usuarios y a los transportistas. Ecuador, gobierno de Correa, decreta la creación de una empresa de medios públicos, entre otras notas. Tenemos por acá BBC Mundo, un trabajo interesante, el asesinato de un policía corrupto que expuso a la mafia mexicana, la madre de todas las pandillas de Estados Unidos. El asesinato de Julián Pesina, un oficial de policía de Texas, que también era miembro de la organización criminal, dejó al descubierto las violentas operaciones de las que se considera una de las pandillas más peligrosas de Estados Unidos. Otro trabajo, si nacen, luego tienen una vida terrible. La doctora que hace cesáreas a oscuras
y en medio de las bombas. Imagínense el trabajo, ya traer un niño al mundo es bellísimo, pero con estas condiciones, una obstetra en Alepo grabó un video diario en el que vemos cómo hace una cesárea en medio de cortes de luz y bombardeos. Cómo atrapar a un mentiroso, los secretos de un experto en saber cuándo no se dice la verdad. Y el pescador que halló la perla más grande del mundo y la guardó por 10 años sin saber que puede valer $100 millones, y lo vemos allí, será esta perla, bueno, hace una década en medio de una tormenta un pescador encontró la que podría ser la perla natural más grande del mundo. ¿Será la más grande? Avanzamos con CNN en español. Luis Almagro está allí en la gráfica. Dice, arremete contra Maduro en carta a Leopoldo López. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió el lunes una carta abierta a Leopoldo López en la que afirma que la condena al opositor encarcelado es el final de la democracia en Venezuela. Otras notas, vemos a Cristina Fernández, niega acusaciones de corrupción. En la parte inferior izquierda, Jorge Lanata, Cristina Fernández de Kirchner, no está en sus cabales. Hablando de Argentina. Tenemos por acá con Zapata diferentes trabajos muy interesantes. Sigue el petróleo barato, se aleja la esperanza de Maduro. Dice por acá, con el crudo marcador niveles por debajo de los $50, el gobierno de Nicolás Maduro no va a contar con el espacio financiero que requiere para evitar una mayor contracción del gasto público, manteniendo el servicio de la deuda como hasta ahora o sin recurrir a un incremento en el financiamiento inorgánico del Banco Central. Otro trabajo, ¿cuál es el sentido político de la toma de Caracas el 1 de septiembre? Por Benítez, dice Pedro Benítez, desde la Mesa de la Unidad Democrática no se empieza a plantear la llamada toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre, o se empieza, dice acá, como la batalla final, como el todo o el nada, es el planteamiento que hacen. Para la oposición es conveniente que así se haga por una razón. El cambio político en Venezuela es inevitable. También leemos lo que se debate aquí, es si se acelera o se retarda. Un paso en falso puede convertir en aborto lo que está destinado a ser un parto natural. Vale la pena leerlo. También, ante el desabastecimiento, el gobierno se aferra a las importaciones. Muchos productos, lo hemos dicho muchas veces acá, no están llegando a la mesa del venezolano, no pueden comprarse con facilidad como quisiéramos. Toma de Caracas, otro trabajo que trae este portal. Defensoría se olvidó de la resolución que autoriza a la Fuerza Armada Nacional a usar armas en manifestaciones. Desde que en junio de 2015 Tarek William Saad asegurase que su despacho estaba trabajando en una ley para regular las protestas, con la cual derogaría el polémico instrumento dictado por el general Vladimir Padrino López, no ha vuelto a mencionar el asunto, el cual cobra relevancia a días de la llamada toma de Caracas que prepara la oposición. También leemos, el chavismo, compañía anónima, tiene miedo. Hay mucho funcionario público que quiere el referendo revocatorio. A la derecha, el fascismo vota a la gente de los cargos públicos por pensar diferente. Nos vamos, somos noticiaselvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández, así que gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta una nueva emisión.